Muy buena tarde tengan todos ustedes. En continuidad con esta sesión vespertina y de cierre de precisamente el seminario del hartazgo antisistema, la construcción de una nueva gobernabilidad, corresponde en turno hablar sobre el tema de elementos para fortalecer el Poder Judicial. Me han pedido que dé una sumarísima síntesis curricular en relación con los 4 participantes. Ninguno de los 4 merece algún tipo de presentación porque son por demás conocidos por ustedes. Sin embargo, voy a también a permitirme recordar que cada uno de ustedes tienen 15 minutos para su exposición. Al cierre de cada una de las exposiciones pasaremos a una mesa de preguntas y respuestas. Le corresponde al señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA 4 elementos curriculares, 3, ministro desde luego de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es profesor titular de Jurisprudencia Constitucional en la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, ha sido profesor de Derecho Constitucional en diferentes casas académicas. Estudió Derecho, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Señor ministro, tiene 15 minutos para exponer. Muchas gracias. ¿Pasar el micrófono? Sí, ya. El micrófono del canal judicial. Claro. Ese es el importante. Ese es el importante. Agradezco muchísimo a María Marván su amable invitación para estar esta tarde con ustedes. Como suelo decir, y lo digo de verdad, siempre es un honor y un gusto estar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y agradezco también, es un placer compartir la mesa con mi amiga y amigos juristas destacadísimos. Voy a referirme en esta primera aproximación exclusivamente a la Suprema Corte, sin perjuicio de que si en las preguntas hay inquietud para que me pronuncie sobre algún otro tema del Consejo de la Judicatura, lo haré con todo gusto. En este tiempo que se habla de tantas reformas y se proponen modificaciones a diversas instituciones, entre ellas a la Suprema Corte, me parece que más allá de discutir planteamientos específicos, lo que ya hice en una sesión con la comunidad académica de este instituto, previamente hay que discutir, debatir o explicar qué hace una institución, cómo trabaja, qué ha aportado, para después ver si se requieren reformas, en su caso, qué reformas son pertinentes o no. Desde 1995, la Suprema Corte ha venido realizando una labor muy intensa, por un lado, en fortalecer la democracia al ser un órgano equilibrador entre los poderes, al ser un tribunal constitucional que ha venido aportando una normatividad de la Constitución en las diferentes atribuciones de los distintos órganos y poderes de nuestro sistema constitucional, que ayudó a dar un paso de una constitución nominal a una constitución realmente normativa y que cambió la forma de hacer la política al volver todos los actos y leyes justiciables. Pero por el otro lado, ha venido desarrollando una labor que me parece todavía mucho más trascendente, que es la de proteger y desarrollar derechos fundamentales. Para ello, la Corte, a partir de la reforma de Derechos Humanos de 2011, reconoció la existencia de un bloque de constitucionalidad, a partir del cual se volvieron constitución no solo los derechos humanos establecidos en la Constitución, sino todos los derechos humanos de fuente internacional, con lo cual de alguna manera se convencionalizó toda la Constitución y todo el orden jurídico mexicano. Lo que es muy relevante, sobre todo hoy, que venimos celebrando el 40 aniversario de la promulgación o de la expedición
de la Convención Americana sobre Derechos del Hombre y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de este nuevo paradigma constitucional, la Corte ha desarrollado derechos y defendido derechos en áreas muy importantes que la colocan a la vanguardia de cualquier tribunal constitucional del mundo que ustedes puedan ponernos a consideración. Primero, en materia penal, habiendo establecido el debido proceso y el derecho de defensa como verdaderos derechos, haber desarrollado y reconocido la presunción de inocencia, haber generado criterios para que efectivamente se cambie, se modifique la práctica de la tortura y una serie de derechos que me llevaría tiempo ahora explicar, pero que han venido a revolucionar el derecho procesal penal al convertirlo ya en un auténtico derecho procesal penal constitucional. Por el otro lado, en materia de derecho familiar, la Corte ha dictado criterios realmente paradigmáticos en defensa del interés superior del niño, reconociendo que a los niños se les tiene que escuchar en los asuntos de guarda y custodia, pero además estableciendo cómo se debe tomar la opinión o el testimonio de los niños. Y no solo eso, sino también estableciendo cómo se tiene que valorar esa opinión que el niño ha expresado, no necesariamente a través de un testimonio, sino a veces a través de una serie de terapias dependiendo de la edad del niño. Recientemente, la Corte ha decidido, por ejemplo, que la libertad religiosa de los padres cede frente al peligro de la vida o la salud de un menor cuando no se le quiere suministrar un tratamiento por una cuestión de creencias religiosas. La Corte también ha defendido de manera muy vigorosa la igualdad de la mujer, entre otros criterios estableciendo cómo debe investigarse un feminicidio, estableciendo que la doble jornada que realizan normalmente las mujeres mexicanas que están en el mercado laboral merece una compensación económica, estableciendo la necesidad de juzgar con perspectiva de género y también siendo muy cuidadosos en que haya una compensación adecuada para las mujeres que se dedicaron preponderantemente al cuidado del hogar. Se ha defendido y expandido de manera importante la libertad de expresión en todas sus vertientes. Hemos defendido a las minorías, a las personas con discapacidad, a las personas con una orientación sexual distinta a la mayoritaria, estableciendo por primera vez el primer tribunal en América que estableció la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario y reconociendo el derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar niños o niñas. También defendiendo a las comunidades indígenas, a los pueblos y comunidades indígenas. Y podría seguir estableciendo muchos rubros en los cuales en materia de derechos humanos la Corte ha venido a cambiar paradigmas y a tratar de generar un cambio en las prácticas judiciales tratándose de los derechos fundamentales o derechos humanos. De tal suerte que, sin exageración, la Corte es un auténtico tribunal constitucional que defiende los derechos de todas y de todos los días. Si esto es así, entonces me parece que cualquier idea de reformar la Corte tendría que pasar primero sobre un análisis que dijera que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, o segundo, sobre un análisis que lo que se propone va a mejorar el trabajo jurisdiccional de la Corte. Tenemos que reconocer que no obstante lo que la Corte ha venido realizando, esto no ha permeado todavía en la gente. La Suprema Corte, como todas las instituciones del Estado mexicano en este momento, no goza del mejor prestigio. Estamos viviendo un momento antisistema en donde hay una falta de legitimidad y de credibilidad en las instituciones. Y esto se debe no solo a razones que exceden propiamente a la Corte, sino también por errores
o por cosas que no hemos hecho en la Corte, y en esto me parece que debemos de ser autocríticos. Hace unas semanas, en esta universidad, en el Seminario de la Cuestión Social, di una plática amplia donde explicité con mayor tiempo todo lo que ha venido haciendo la Corte en estos años. Y un muy prestigiado profesor universitario y analista político que tuvo la gentileza de comentar mi charla, decía, él no es jurista, que le había impresionado todo lo que yo comenté que hacía la Corte, pero que más le impresionaba que nadie estaba enterado de eso. Y eso es verdad. Creo que una de las cosas que más nos ha hecho falta en la Corte es comunicar mejor. Tenemos que buscar un método en el cual podamos llegar a la gente que no es abogados, que no son juristas, que no están en el medio de lo que hacemos los jueces, por qué lo que hacemos en la Corte es importante para su vida y cómo puede ser trascendente precisamente para cambiar su vida. Creo que aquí tenemos una agenda pendiente en una mejor comunicación hacia la gente. Segundo lugar, sin duda alguna, me parece que requerimos una Corte más austera. Requerimos hacer un ejercicio claro de austeridad, no cosmético, sino importante. ¿Qué áreas no son realmente trascendentes? ¿En dónde tenemos a lo mejor una burocracia excesiva o en dónde gastamos más de lo que deberíamos gastar? Creo que esto es innegable, que se requiere para que la gente aprecie que la Corte tiene sensibilidad social con lo que está sucediendo en el país. Adicionalmente, creo también que en la Corte debemos ser más transparentes. Lo somos a nivel jurisdiccional. Debatimos en el Pleno públicamente 3 días a la semana, publicamos nuestras sentencias, todas están en Internet, se pueden consultar los debates. Sin embargo, en materia administrativa, quizás, aunque nos hemos apegado siempre a la normatividad, sea importante dar pasos adelante para que la gente sepa en qué gastamos y sobre todo por qué gastamos lo que gastamos. También estimo que hace falta que la Corte tenga una mayor cercanía con la gente y que los ministros demostremos una mayor sensibilidad social y humana. Los ministros no podemos dar la impresión de que estamos en una esfera o en un globo inflado allá en las alturas, sino que tenemos que conectar con el dolor y con el sufrimiento de la gente, con la sensibilidad social de lo que está percibiendo la gente, de lo que quiere, de lo que no quiere y cómo nos está percibiendo a nosotros. Yo creo que esto es hoy más importante que nunca. Y quiero decir algo, esto que estoy diciendo ahora, llevo 4 años diciéndolo. No quiero que se vaya a pensar que este es oportunismo político, porque hoy estamos, afortunadamente, en una etapa donde se está volteando a la austeridad en las instituciones. Esto es algo que yo he dicho, y lo he dicho incluso en esta misma casa varias veces, lo tengo por escrito, entonces me siento con mucha comodidad porque es congruente con lo que he venido defendiendo. En mi opinión, la Corte en este momento no requiere ninguna reforma constitucional. No se requiere. La Corte está haciendo bien su trabajo y la Corte está defendiendo derechos de la gente. ¿Tenemos muchos asuntos? Sí tenemos muchos asuntos, pero la mayoría de los asuntos son amparos directos en revisión, que la mayoría de ellos se desechan por importancia y trascendencia. Podría hacerse un acuerdo general en la Corte para que los desechamientos de estos asuntos los hiciera una comisión de ministros y a partir de ahí ya no fueran recurribles, muy similar a lo que pasa en el Tribunal Constitucional Español, que desechan todos los amparos inmotivadamente y sin fundamento y ya no son recurribles. Sin embargo, esto también podría generar el riesgo que esta comisión de ministros se asumiera la agenda jurisdiccional de la Corte. Entonces, todo tiene riesgos. Yo estoy convencido que en este momento, y conozco las propuestas que se han hecho en este instituto, que me parecen que son interesantes, plausibles desde el punto de vista académico, la Corte no requiere mayor reforma, salvo que se sostenga que la Corte no está haciendo su trabajo
y que rotar la presidencia del presidente de la Corte va a hacer que hagamos mejor nuestro trabajo, o que el presidente de la Corte ya no preside el Consejo, va a hacer que el Consejo haga mejor su trabajo, etcétera. Yo honestamente no lo creo así. Me parece que con los instrumentos que se tienen se pueden hacer buenos nombramientos de ministros, se puede hacer un buen trabajo jurisdiccional de la Corte, y sí estimo que hay otro tipo de cosas que se tendrían que hacer en el Consejo de la Judicatura, que vienen por otra cuerda y requieren otro análisis, y con todo gusto me puedo pronunciar sobre ello más adelante, pero en este momento mi opinión personal es que la Corte es un auténtico tribunal constitucional que está haciendo su trabajo adecuadamente y que nuestros problemas son en otro sentido, no en el sentido jurisdiccional. Ahí están nuestros fallos, ahí están nuestras sentencias, las pueden juzgar, las pueden comparar. En el precedente en uno de los precedentes que citan en esta sentencia de libertad religiosa que yo comentaba, hay un tema, por ejemplo, en España había un caso idéntico de un niño que tenía a sus papás de esta misma religión y no le dieron transfusiones de sangre y se murió. Pues el asunto llegó al Tribunal Constitucional porque condenaron por homicidio a los padres y el Tribunal Constitucional privilegió la libertad religiosa. El tema es distinto, a nosotros nos llegó afortunadamente en un momento en que intervino el Estado. De tal manera que yo soy autocrítico, siempre lo he sido, creo que la academia y el foro y la opinión pública debe ser crítica con la Corte, pero con absoluta honestidad. No creo que en este momento sean plausibles reformas para modificar la estructura de la Suprema Corte ni sus atribuciones, porque no se requiere. Se dice que un tribunal superior, ¿para qué un tribunal superior si podemos estar resolviendo todo lo que resolvemos? Si estuviéramos sobrepasados, si no se pudiera hacer un acuerdo general o en el peor de los casos una reforma legal que haga improcedente el amparo directo en revisión, esto estaría del otro lado. Pero termino solamente diciendo, es previsible por la conformación del Congreso que los asuntos propiamente de acciones de inconstitucionalidad y de controversias disminuya considerablemente. Y esto es bueno en el sentido de que nos permitirá seguirnos ocupando de manera prioritaria de los asuntos de defensa y desarrollo de los derechos humanos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor ministro. Tomo nota de 3 de sus propuestas de ajuste en la eventualidad que así se hiciesen. Desde luego, el reconocimiento a la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de la progresividad y expansividad de los derechos y, desde luego, la asignación de los mismos. Estas puntualizaciones que usted, en términos de conciencia en la organización y funcionamiento del Alto Tribunal, en relación con la parte presupuestal, la parte de la transparencia y, desde luego, la cercanía que la ciudadanía mexicana debe de tener, sobre todo en términos de conocimiento de cuál es la labor de la Suprema Corte, que pareciera que solo los abogados lo conocemos, ¿verdad? Y quienes eventualmente nos convertimos en justiciables, pero no así la extensividad de la ciudadanía mexicana. Toca en turno al doctor César Astudillo, investigador de este instituto. Desde luego, como ya lo mencionaba el señor ministro Saldívar Lelo de la Rea, uno de los investigadores que, como el doctor Fix Fierro y el doctor Hugo Concha Cantú, se han preocupado de fortalecer precisamente a la Suprema Corte de Justicia más desde la parte orgánica funcional, y que, desde luego, solo me permitiré leer algunos datos curriculares de César. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, investigador, como lo he mencionado, de este instituto y director de la Revista Mexicana de Derecho Electoral. Fue abogado general de esta máxima casa de estudios y, desde luego, entre los temas de su interés está no solo la jurisdicción constitucional, sino también el derecho parlamentario y la parte de los derechos fundamentales. Doctor. Gracias, doctora. Constituye para mí motivo de gran privilegio estar en este seminario, en esta mesa, compartiéndola
con nuestra moderadora, con el señor ministro y con dos de los colegas del instituto, todos interesados en este tema. Se nos invitó a reflexionar sobre elementos para fortalecer a la Corte y al Poder Judicial de la Federación. Me parece que nos encontramos en un momento histórico en el que debemos pensar muy seriamente la necesidad de fortalecer justamente a la Corte de la mano de reforzar al entero Poder Judicial de la Federación frente al Ejecutivo, frente al Legislativo, frente al conjunto de poderes públicos y que también necesita, como lo ha reconocido ahora el ministro, legitimarse socialmente. La tercera encuesta de cultura constitucional de este instituto en 2016, cuando se le preguntó a las personas qué tanto le importaban los temas que decide la Corte, 5 de cada 10 respondieron, la mitad, que no les interesaba lo que hacía la Suprema Corte de Justicia. Y al valorar a 19 actores políticos y sociales para medir el grado de confianza, la Corte se ubicó en la posición número 12 de 19, con una calificación de 5.2, que bajó 0.8%, casi un punto porcentual, respecto a la medición previa que se había hecho en 2011. Necesita la Corte, sin duda, legitimarse socialmente. Lo que yo quiero plantear es que, con frecuencia, como aquí también lo ha dicho ya el ministro Saldívar, se nos dice que ese fortalecimiento, o es lo que se socializa en mesas académicas, debe provenir de fuera, desde el entorno exterior al Poder Judicial, a veces con reformas constitucionales o con reformas legales. Yo hoy voy a sostener la tesis contraria. Yo creo que hoy la transformación de la Corte puede y de hecho debería venir de dentro, desde ella misma, y debe ser una transformación que yo catalogo como funcional. Para ello, advierto que estamos en un ciclo histórico en donde podemos hacer un corte. Finalmente, hace 30 años, en 1987, se inició una gran reforma que fue preparatoria de la reforma de 94, dos de las cuales, e incluso otras más, como la de 96 o la de 99, trataron de llevar a la Corte a un cambio en cuanto a su identidad, darle una identidad de tribunal constitucional desde la perspectiva material, de tal suerte que a 30 años de distancia sí nos podemos preguntar cuáles han sido los logros alcanzados bajo la nueva función constitucional que se depositó en la Corte, pero también para puntualizar los obstáculos que han impedido un adecuado desenvolvimiento o su adecuado desenvolvimiento como custodio de la regularidad constitucional, como árbitro de las disputas entre los poderes, como garante de los derechos y libertades y como protector de la salud del sistema democrático. Me parece que si hacemos este ejercicio sí podríamos encontrar algunos factores y condicionamientos que han ralentizado, que han detenido y que han postergado lo que se esperaba de la Corte con motivo de su nueva identidad. Yo también reconozco que hoy en día se han exteriorizado, se han concretizado un conjunto de decisiones de la mayor importancia en el desarrollo de los derechos fundamentales. Sin embargo, sí advierto 5 ámbitos en donde encuentro tensiones que no están completamente definidas en el funcionamiento de la Corte. Voy nada más a decirlas telegráficamente. Lo primero es que me parece que la Corte no ha encontrado un equilibrio y no nos ha dicho qué busca decidir. Yo a esto le llamo decidir sobre qué decidir y decidir no decidir. De hecho, Héctor Fix, en un libro bien conocido, ha sostenido que todo tribunal tiene la capacidad de determinar y manipular en cierto grado sus cargas de trabajo, definiendo los asuntos que quieren conocer y los que buscan desechar. Tal vez quien con mayor claridad haya perfilado esta idea mucho antes sea Alexander Bickel en los años 60, 70 en Estados Unidos, cuando dijo que la Corte Suprema de Justicia tenía el poder de decidir, no decidir, lo cual, visto desde la perspectiva positiva, quiere decir que los tribunales constitucionales en este sentido tienen la capacidad de decidir qué decidir, lo cual, cuando esto se materializa, redunda en que los tribunales mantienen el absoluto control de su agenda judicial,
escogen las propias batallas que quieren dar y determinan por ellos mismos los ámbitos en los que pueden pronunciarse, dado los conflictos que se están suscitando al interior del país. Hace poco, en una charla muy interesante, Pedro Cruz Villalón, expresidente del Tribunal Constitucional español, justamente hacía una clasificación de estas características. Y yo la he retomado para advertir las competencias de la Corte. Cruz Villalón determina que los tribunales constitucionales tienen una capacidad mínima en algunas competencias que están claramente tasadas. Yo en el ámbito de la Corte veo que la capacidad de seleccionar qué decidir está en el control de la ley y en el control de las controversias constitucionales. Todo aquello que cumple con los criterios de admisibilidad debe ser conocido y resuelto por la Corte. Pero hay una capacidad media, sobre todo en el ámbito de los amparos. Y me parece que ahí hay un punto muy importante para que la Corte defina bien lo que yo llamo una tipología de los amparos que quiere decidir. Desde 1995, a través justamente de jurisprudencia y de acuerdos generales, ha venido tratando de definir qué amparos quiere conocer, pero yo no encuentro ahora una directriz que me permita decir los tipos de amparo que la Corte quiere mantener bajo su conocimiento y aquellos que quiere delegar al conocimiento de los tribunales colegiados. Ahora mismo hay un criterio derivado también de la reforma a la ley de amparo en donde está tratando de orientar a definir aquellos amparos que buscan tutelar ya no la vertiente subjetiva de los derechos fundamentales, sino la vertiente objetiva, es decir, aquellos amparos que trascienden a la impartición de justicia en el ámbito individual y tratan de tener una protección o una directriz que trate de definir con claridad los contornos de un derecho para que después, aliado del conjunto de jueces del país, ellos sean los que bajen esas directrices al ámbito de los casos concretos. Esta capacidad también la encuentro en digamos, otras facultades, pero hay una capacidad máxima en donde la Corte demuestra qué quiere decidir y se encuentra en la facultad de atracción. La facultad de atracción sí le da la capacidad de atraer a su conocimiento el tipo de amparos que busca conocer y me parece que ahí también no hay todavía plena claridad de lo que quiere asumir la Corte. No encuentro una directriz, aun cuando hay documentos que nos dicen qué tipo de atracciones están haciendo y en qué tipo de derechos, y eso me parece que va bien encaminado, pero me parece que todavía necesitamos profundizar en lo anterior. Viendo esto, sí sorprende que en el informe de labores 2016 el presidente de la Corte se haya pronunciado porque la Corte no tiene márgenes de decisión sobre lo que puede aceptar, conocer y resolver. Me parece que yo en lo personal creo algo contrario, creo que sí hay esa capacidad de decidir, pero tiene que perfilarse a través, uno, de la vía jurisprudencial y dos, de la vía de los acuerdos generales. Lo segundo que advierto es que hay una tensión actual entre el activismo y la autorrestricción. Claramente, en un primer momento, la Suprema Corte buscó afianzar su nueva identidad de Tribunal Constitucional, tratando de relajar la deferencia frente al legislador para realizar el control de la ley de una manera más profunda, en la idea de legitimarse como el único capacitado para invalidar las leyes. Pero también en el lapso de estos ya cerca de 23 años, hemos visto que en algunos momentos claramente definidos la Corte desvela también su proclividad a la autocontención para no cruzar ciertas fronteras. En esta parte, sí hay que decirlo, necesitamos estudios actualizados que nos permitan ver qué tipo de casos hacen que la Corte se contenga y en qué tipo de casos hace que la Corte vaya más allá. Un estudio que analizó los 10 primeros años de la Corte destacó que el modelo de juez que se desprendía de la misma era el juez kelseniano, porque encontraba dos tendencias constantes. Uno, la interpretación restrictiva de los derechos y dos, la interpretación flexible de los principios de organización política. Es decir, se trataba de darle mucho mayor peso a la parte orgánica que a la parte de los derechos de la Constitución.
Sin embargo, sí encuentro también elementos que nos permiten decir que hay un activismo importante, como cuando se resolvió el expediente Varios 912, en donde la Corte fue más allá y trató de redefinir el entero sistema de control constitucional en nuestro país. Si nosotros vemos también lo que han hecho el Pleno y las dos salas, sí advertimos claramente que la primera sala es la más activista en el ámbito del desarrollo de los derechos y que la segunda sala se caracteriza por una visión todavía formalista. El ministro Cosío, en un texto reciente, trató de justificar esta parte utilizando el ingrediente de la integración de las salas, aduciendo que el activismo de la primera tenía que ver con la integración de lo que él le denomina los outsiders. Y justamente de ahí viene el amparo en revisión, del cual fue ponente el ministro Saldívar, el 1359, en donde claramente vimos una actitud muy importante para declarar la inconstitucionalidad de la omisión legislativa en el tema que aquí hemos estudiado mucho de la ley de propaganda gubernamental. Es sintomático que Mayer, Sierra y Magaloni hayan afirmado que dentro de los asuntos que le corresponde a conocer a la Corte, por ejemplo, de estos que puede atraer a su conocimiento mediante la facultad de atracción, digan que directamente los ministros no la han sabido utilizar estratégicamente para definir una agenda jurisdiccional que permita construir una alianza con la ciudadanía. No quiero decir con esto que a través de la atracción no hayan resuelto asuntos muy importantes. Los han resuelto, pero me parece hasta ahora que no ha habido un tránsito en el uso de la facultad de atracción de manera individual, los casos que cada ministro entiende que son relevantes, a institucionalizarla. No hay reglas a través de las cuales cada una de las salas diga se va a utilizar la facultad de atracción de manera institucional bajo estos supuestos. Un tercer momento en que encuentro son resistencias frente al control de convencionalidad y constitucional. Las encuentro ahora mismo todavía. Claramente, la convencionalización a la que se ha referido el ministro es por todos los lados que lo veamos positiva. Sin embargo, sí he visto que no todos, hay muchos que dentro de la judicatura consideran que se está viviendo un proceso de erosión que se patentiza a través de dos fuerzas disgregadoras, una externa y otra interna. La externa es porque finalmente hay detractores al hecho de que hoy las mismas decisiones de la Suprema Corte de Justicia puedan en el extremo ser revisadas, ser sometidas a escrutinio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso evidentemente no gusta, no cae bien. En segundo lugar, porque hay quienes consideran que la habilitación del control difuso de constitucionalidad ha sido una decisión que ha venido a minar, por decirlo de alguna manera, el protagonismo del Poder Judicial de la Federación y marcadamente de la Suprema Corte de Justicia. Hay todavía, no hay claramente una directriz para asentar el control de convencionalidad y constitucionalidad, porque todavía encontramos que hay quienes consideran que son fuerzas que están erosionando la capacidad del Poder Judicial de la Federación. En tercer lugar, encuentro también, derivado de esto, una tensión en la concentración y la difusión de la interpretación constitucional. Claramente la Corte ha buscado abrirse espacio y en eso encontramos, por ejemplo, los episodios en los que en el año 2000 dijo que el Tribunal Electoral no tenía capacidades de controlar la constitucionalidad en el ámbito concreto. Adicionalmente a esto, nos encontramos con que todavía no está claro, y si nosotros revisamos la jurisprudencia que ha emitido la Corte, ha tratado de delimitar los poderes de interpretación de la entera judicatura, justamente en esta idea de mantener el principio de certeza del derecho, pero sobre todo también tratando de reivindicar su autoridad como intérprete último de la Constitución. Y finalmente, y esto también lo pongo con lo que ha dicho el ministro Saldívar, me parece que todavía hay una indefinición entre la preponderancia que se le está dando al control de la ley respecto a aquel que tiene la tutela de los derechos.
Esto puede ser por un desfase incluso histórico. Si nosotros advertimos, en 1994 lo que se hizo fue darle preponderancia al control de la ley y al arbitraje de conflictos. Y no es sino hasta la reforma de 2011, que ha sido puntualmente analizada por el ministro Saldívar, cuando completamos el cuadro del control. ¿Por qué? Porque no solamente reivindicamos el carácter histórico de nuestro juicio de amparo, sino que prácticamente lo reconstruimos en muchos de sus ámbitos. En ese sentido, para ver en dónde están las predilecciones actuales, las preocupaciones actuales de la Corte, no nada más basta un criterio cuantitativo, porque si nos quedamos con el criterio cuantitativo, sí podemos ver que hoy en día la ocupación principal, a donde la Corte ve, en la que gasta mayor parte de su tiempo, de sus energías, está en la parte de los amparos. Pero sin lugar a dudas tenemos que ver un criterio también cualitativo para ver de qué ámbitos del control han emanado o están emanando los criterios más significativos para el andamiaje político y democrático, para la organización de la vida en sociedad, para el vigor económico del país, y también advertir qué vías se han utilizado para resolver los casos de especial relevancia nacional, qué procesos constitucionales han incidido o han dado las mayores directrices jurisprudenciales, pero sobre todo para el presente y para el futuro de nuestro país. En ese sentido, si esto es así, si estas indefiniciones están así, me parece justamente, y ahí voy en la lógica de lo que ha dicho el ministro, me parece que estas indefiniciones que todavía son expedientes abiertos, en donde ya se empiezan en algunos lados a ver ciertas directrices, no necesitan ninguna reforma exterior. Yo creo que vale la pena ver hacia adentro, ver que la Corte puede tener la capacidad de hacer un análisis de los 30 años desde la reforma de 87 o de los 23 años desde la reforma de finales de 94 para advertir cómo ha resuelto lo que ha resuelto, para dentro de esto que se llama la competencia originaria de la Corte definir algo que me parece a mí esencial, una estratificación en 3 niveles, lo que yo le llamo el núcleo esencial de su competencia, que básicamente está en los 4 procesos constitucionales más relevantes, lo que yo llamo la competencia accesoria de la Corte y lo que yo llamo la competencia residual de la Corte, que es una abultada lista. En el informe de 2017 hay 86 rubros de facultades que conoce o competencias que tiene la Corte. Gran parte de ellas están en las competencias residuales, que me parece que la Corte sí tiene manera, vía jurisprudencia y acuerdos generales, para tratar de repartirlas al conocimiento de la entera estructura judicial. De tal suerte que me parece que hoy en día hay que volver a ver un compromiso interno de las ministras y los ministros de la Corte para tratar de impulsar una reforma que es eminentemente funcional y que pasa por su capacidad de decidir asuntos, de sentar jurisprudencia y su capacidad, que viene también desde 1987, de dictar acuerdos generales para acomodar su funcionamiento al funcionamiento de los tribunales constitucionales. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Astudillo, y desde luego yo solo recupero 3 aspectos de tan sustancial exposición que se dirige, muchas gracias doctor, que se dirige a esta parte de la observación en relación con esta jurisprudencia o este activismo tendencial que sea definitorio del perfil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde luego, las resistencias que en la eventualidad se han evidenciado en relación con el control de constitucionalidad y esta parte de las competencias que desde luego denotan un pormenorizado y transversal análisis del doctor Astudillo en relación con las competencias, sobre todo de manera más gruesa en las residuales. Yo aquí llevo agua a mi molino, señor ministro, ¿no? Al señor ministro, porque yo a este activismo tendría que sumar esta parte de la eventual desfiguración de los números clausus que implican el control de constitucionalidad. Nuestra Suprema Corte de Justicia ha generado, vía la labor pretoriana, algunas figuras que eventualmente no entran en
propiamente la certeza jurídica que el sistema de jurisdicción constitucional debe de evidenciar. Pero eso ya lo hablaremos como en otras ocasiones. Esa es otra mesa. Ok, muchas gracias. Paso a darle el uso de la palabra al maestro Hugo Concha Cantú, que es otro de los investigadores de este instituto y que desde luego también se ha ocupado de las cuestiones, Arturo, me pones nerviosa, que también se ha ocupado, que se ha ocupado también del estudio de la justicia constitucional, particularmente también de los tribunales a nivel de entidades federativas. Hugo, lo he dicho, es investigador de este instituto, profesor del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, por sus siglas ITAM, profesor de diversos cursos de Derecho Público en diferentes universidades de México y de Estados Unidos, director y fundador de la revista Reforma Judicial de este instituto. De sus estudios, estudió la licenciatura en la UNAM, Relaciones Internacionales en la Universidad Johns Hopkins y candidato a doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Washington, Seattle, Washington. Maestro. Gracias. Como ser artista de cine. Bueno, a ver, primero que nada, muchas gracias. De veras, celebro la organización de este evento. María, Fabiola, muchísimas gracias. Es creo que el momento más que oportuno para hablar de todos estos temas, incluido por supuesto el de esta mesa. Es un honor estar con estos colegas y es un honor estar con el ministro y buen amigo Arturo Saldívar. La verdad de las cosas es que yo quiero dar una pequeña nota aclaratoria. El ministro tiene un liderazgo, por lo menos para muchos de nosotros, único como miembro de la Suprema Corte de Justicia, porque por el rol que ha tenido en casos muy particulares, como debe de ser de un ministro comprometido y con la experiencia y la capacidad necesaria, todos los derechos que él mencionaba que han sido su materia de expansión de la Corte, pues creo que ninguno me falló. Todos han sido casos en los que el ministro ha estado de manera muy importante involucrado. Si mi problema no es el ministro, mi problema es que no tenemos muchos más ministros así. Ya con eso empecé a decir cositas. Déjenme, porque eso que acabo de decir así por la puerta chiquita, realmente sí tiene mucho que ver. Yo sí me voy a colocar del lado de los reformistas. Y no porque crea, y muchísimo menos con lo que acabo de decir, siendo el ministro que hoy está aquí sentado, que la Corte está funcionando mal. Es decir, muchas de las cosas que voy a decir, en realidad no es un mensaje exactamente para la Corte. En todo caso, creo que es algo que me gustaría decirle más bien a los legisladores, ¿no? Es decir, cosas que veo, que el diseño o que cosas de fuera con las cuales la Corte tiene que trabajar, pues no le queda de otra. Desde mi muy particular punto de vista no están del todo bien. Muchos de los temas, no todos, que voy a tratar, fueron además un trabajo conjunto que hicimos en un librito que tiene ahí Héctor, él lo dirigió, de propuestas para fortalecer al Poder Judicial Federal. Sin embargo, ayer en la noche que yo pensaba el tema que tenía hoy que venir aquí a platicar con ustedes, y por eso el tema que está en mi presentación, y la voy a hacer así muy rápida, intentaré hacerla muy dinámica, ¿cómo fortalecer al Poder Judicial? Eso ya nos lleva inmediatamente, solo vamos a hablar del Poder Judicial Federal, y es ahí donde yo quise dar un paso para atrás. ¿Cómo fortalecer a la justicia? ¿Cómo fortalecer a los poderes judiciales en México? A los 33 poderes judiciales, y en su caso, ya no me da tiempo, y mucho menos con tan poquitos minutos, a todas esas otras entidades, órganos jurisdiccionales que existen, que están más bien también en la parte administrativa del país. La verdad es que es un espectro gigantesco de lo que estamos aquí hablando. Déjenme, primero que nada, y creo que esto es importante centrar muy bien el tiro, obviamente está implícito en muchas de las cosas que dijo, sobre todo el ministro, y algunas que la que dijo César. Si son instituciones fundamentales los poderes judiciales, porque cumplen con funciones que a veces se nos olvidan. No nada más ahí están, no nada más es resolver conflictos y ya. Resuelven conflictos de la vida institucionalizada. En ese sentido son las que regulan el cumplimiento del derecho. Determinan conductas aceptadas y no aceptadas, sobre todo cuando resuelven cosas. Hacen ejecutables derechos y obligaciones. Ahí está perfectamente encuadrado todo lo que nos explicaba el ministro. Él lo dijo incluso mejor. Desarrolla los derechos.
validan el uso de la fuerza y la aplicación de sanciones, en muchos de los casos, particularmente tratándose de la materia penal. Y esto obviamente que sabemos muy bien, interpretan el derecho y dictan normas generales. Muchas de las resoluciones, sobre todo de la Suprema Corte de Justicia, aunque también pudiéramos hablar de muchas otras sentencias, pues al final del día tienen ese estatus jurídico. Y por eso también es muy importante estarlos viendo, sobre todo, volviendo a la Suprema Corte de Justicia, porque estas interpretaciones, estas normas generales, muchas veces además son la última palabra, a menos que se vuelva a reformar el marco legislativo o constitucional. Y constituyen finalmente, y esto es fundamental cuando uno está desde la perspectiva académica estudiando los poderes judiciales, instituciones, quizá las últimas instituciones en donde hay un cambio del derecho, o al revés, instituciones que preservan y que mantienen el status quo. De ahí quizá la importancia que tiene el hablar de todas estas instituciones. Ahora bien, las instituciones, para que podamos hablar de poderes judiciales fuertes, que era un poco así lo entiendo, la demanda que hace el ministro, a ver, ¿me van a decir qué reformar? Pues díganme qué reformar para que sea mejor. Y me parece muy buen reclamo, por llamarlo de alguna manera, que hace, o esa llamada de atención que nos hace un operador de los de primer nivel dentro del Poder Judicial, quizá más importante por su tipo de competencia que hay en el país. Bueno, eso yo creo que tiene que relacionarse con esto. ¿Qué queremos? Poderes judiciales fuertes. ¿Qué quiere decir poderes judiciales fuertes? Poderes judiciales que cumplen con esos principios. Y cada uno de esos principios tiene cosas muy importantes. Poderes judiciales eficaces, que cumplan con sus funciones de fondo, que resuelvan los asuntos tal como se tiene que hacer, y los muy diversos asuntos. Todos los asuntos o todas las distintas competencias son distintos, son diferentes. Es verdad de perogrullo, pero hay que plantearlo para verlo de esa manera. Tiene que ser eficiente. La famosa frase que está expresada en nuestra Constitución, la justicia pronta y expedita. Se tienen que cumplir los asuntos de la mejor forma posible, básicamente y de forma muy apretada. Quiere decir eso, quiere decir muchas cosas, pero ¿qué quiere decir básicamente? Al menor tiempo, al menor costo posible. Porque sí hay costos, a pesar que la justicia es gratuita, sí cuesta mucho para el órgano, para la institución, y sí le cuesta al usuario también, ¿no? Independientes, pues eso es también muy obvio, pero es importante recalcarlo, porque en muchos poderes judiciales, que no en el federal, tenemos un problema muy serio todavía en materia de la autonomía y de la independencia. La autonomía del órgano, la independencia del juzgador, tienen que ser imparciales, y eso hay que protegerlo con una serie de garantías. Y en el país tenemos déficits en este tema. Tienen que ser accesibles, las instituciones y los procedimientos tienen que estar al alcance. Y eso significa muchísimas cosas, el acceso a la justicia. Significa desde tribunales físicamente ubicados, así como procedimientos que la gente entienda y conozca y los pueda utilizar. Y tienen que ser, por supuesto, confiables, que es de un tema al cual ya han aludido las personas que me han precedido con la voz. Los ámbitos de actuación, se lo digo muy rápido, la verdad es que son muchos. Aquí están otra vez los poderes judiciales, pero también está la justicia administrativa en sus distintas formas, ahorita no me interesa. Los poderes judiciales, además, en materia constitucional, no solo está la Suprema Corte de Justicia y los colegiados, tenemos un ámbito ahí también que hace mucho ruido cada ratito, muchísimo, que es la justicia electoral, y de ella dependen cosas fundamentales para la vida democrática y la consolidación democrática del país, y la verdad nos ha dado sustos más grandes que los terremotos que hemos tenido. Y esto nos divide por lo menos así, para un acercamiento muy veloz, pues entonces a estos dos ámbitos, al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas. Debo decir, lo que pasa es que es un ámbito que he estudiado, bueno, las disfuncionalidades. Estudiar disfuncionalidades de estas instituciones es metodológicamente complicadísimo, justo por esta amplitud de la cual me he referido. Son instituciones muy distintas, son materias muy distintas, hay que tener cuidado a veces qué compara uno con qué, porque a veces está uno simplemente hablando de cosas y universos totalmente diferenciables. Las competencias legales, históricamente, en un contexto de mucho centralismo en el país. Vivimos un Estado federal, hay todo el tema de los poderes judiciales locales, el Poder Judicial Federal, pero sabemos que ahí tenemos ya, ahorita lo voy a hablar, un problema en el diseño muy serio. Hay centralismo jurisdiccional, centralismo judicial, a través de una figura que fue muy justificada cuando se creó,
que todavía podemos discutir si sigue siendo justificado o no, que es el amparo directo. Pero a través de ella, pues la justicia local está subordinada, ¿no? Y tenemos además un contexto de todas las instituciones, ya no solo los poderes judiciales, pues el presidencialismo muy fuerte. Un control político que acaba incidiendo, y cuando lo digo así, me refiero al Ejecutivo Federal y particularmente a los ejecutivos locales, que ese sí es un fenómeno que daña mucho a la justicia en nuestro país. Y pues obviamente desafíos de muchos tipos. Las frecuentes reformas constitucionales no ayudan tampoco a la labor o a las labores de los poderes judiciales. Cuando el cambio, el escenario sobre el cual tienen que trabajar se mueve constantemente, pues le ponemos muy difícil su labor a estos órganos. La modernización, la llegada de la tecnología, la transparencia que ya platicaba el ministro, y miren que se ha avanzado mucho y sin embargo la realidad es muy rápida, ¿no? Nos rebasa. Yo me acuerdo cuando se discutía el que fueran públicas las sesiones, que fueran televisadas, y fue un gran logro que se hiciera. Hoy en día ya tenemos muchos argumentos para decir, pues las sesiones públicas, un poco show, no es exactamente lo que necesitamos y lo que queremos. En fin, esto se va moviendo, va avanzando, ¿no? Tenemos muchos problemas endémicos, hay mucha endogeneidad en muchas partes, creo, del trabajo de los poderes judiciales, y también hay que revisar la interdependencia con otras instituciones. Entonces, estudiar estos temas es complicado, por todas estas razones. Ahora bien, yo voy a rápidamente, antes de que Pilar además se enoje y me empiece a mandar notitas, voy a decir muy rápido qué veo como grandes problemas o disfuncionalidades comunes a todos, al federal y a los locales, y luego voy a hacer algunos refiriéndome específicamente a un mundo o al otro. En problemas o desafíos comunes. Bueno, primero que nada yo veo, lo mencioné, el diseño. El diseño federal le hemos metido mucho ruido. En general al federalismo le hemos metido mucho ruido. Hemos tenido foros y foros para hablar del federalismo y de los problemas que tiene en muchos. Y siempre hay una mesa sobre federalismo judicial. Tuvimos un compañero muy querido, Julio Bustillos, el cual estudió a fondo el amparo directo y los problemas del amparo directo, del centralismo judicial. No está solucionado, está ahí. La justicia local tiene un serio problema y no lo hemos resuelto. Y el Poder Judicial Federal, de manera específica, no es un tema que le guste, no es un tema normalmente que le guste platicarlo. No digo él, digo el Poder Judicial Federal. Y son realidades muy desiguales. Tenemos un Poder Judicial que ha avanzado muchísimo, federal, que ha avanzado muchísimo, ha crecido, es fuerte, tiene un presupuesto increíble en comparación con los poderes judiciales locales. La realidad local de la justicia, de verdad que está en problemas, en muchísimos problemas, a pesar de la heterogeneidad que esta tiene, ¿no? Y yo pienso que tenemos que volver a abrir esta discusión del amparo directo, sobre todo si queremos volver a ver panorámicamente cómo nos está funcionando la justicia. Porque si todo lo que ya sabemos, y ahorita voy a referirme también hacia los grandes temas, nos están generando problemas, el tema de la inseguridad, el tema de los derechos humanos, en fin, pues justicias débiles en el país no ayudan en nada. Necesitamos órganos judiciales fuertes, así como necesitamos policías fuertes, procuradurías fuertes. Si no, todo el engranaje de la justicia está con problemas muy importantes. Otro desafío común, ya se platicó en la mesa, César ahorita refirió a él también con más detalle, el tema de la reforma en materia de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo incorporamos al sistema jurídico esto que se dice muy lindo en el artículo primero, pero que en la operación es verdaderamente complejo? El control de convencionalidad por parte de todos los juzgadores del país, pues no está tan sencillo, ¿no? La Suprema Corte lidia con este tema y con algunas, no sé si llamarlas dificultades o complejidades, porque el tema sí es. Ahora imagínense el resto de los jueces que hay en el país. El sistema de justicia acusatoria, ¿no? Que se estableció en 2008, que supuestamente ya había terminado 8 años después de establecerse, pero el funcionamiento que da miedo, porque está relacionado con todos estos temas en materia criminal y de inseguridad, ¿no? La verdad es que pues, hay eventos cada año en el instituto para hablar de este tema que todavía genera muchos problemas. Y obviamente su culminación es muy difícil, puesto que faltan capacidades técnicas desarrolladas en los distintos operadores. Dentro de eso, en el nuevo sistema de justicia penal, me atrevo a decir que los jueces son los que van
y han ido casi desde que empezó esto a la vanguardia. Son a los que se les ha dado mejor capacitación, son los que más se han preocupado para hacer cosas. Si nos vemos a los otros operadores, a las fiscalías, ahora también tan de moda el tema, a los policías, no, nos falta de veras muchísimo todavía ahí por avanzar. Entre otros problemas o desafíos comunes, la construcción de una Fiscalía General autónoma, pero por supuesto esto va a tener su reciprocidad o su reflejo en las entidades federativas. Este tema apenas ahorita ya se le metió prisa al gobierno saliente, sobre todo al entrante, ¿no?, para dejar algo ya un poquito más avanzado, porque fue algo hecho en la reforma político-electoral del 2014 y pues la verdad se ha quedado como texto muerto en la Constitución hasta este momento. La reforma laboral. Otro mundo, otro universo, con sus realidades, sus complejidades, cómo funcionaban las juntas de conciliación y arbitraje en el país, y ahora van a ser parte del Poder Judicial, ¿no? Y esto, pues la verdad, también es todo un tema, todo un desafío en materia de justicia. El Sistema Nacional Anticorrupción, te toca el tema de la Fiscalía, tiene que haber fiscal particularmente anticorrupción, que todavía tampoco hay, pero además establece también y generó una reforma a la ley correspondiente en materia de responsabilidades, un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual también está ahí en un dilema, ya hay todo una impugnación al respecto sobre el nombramiento de los magistrados y cómo tiene que hacerse, etcétera, etcétera. Y bueno, toco aquí el tema de justicia constitucional simplemente como un desafío puesto en la mesa, lo mencionó el ministro, ni siquiera voy aquí a ahondar más porque me parece que es un tema complicado y que además desde que la Corte asumió su rol de Tribunal Constitucional es el tema que ha estado ahí prendido, ¿no? Porque esta diversidad existe en el mundo. Si se requiere un Tribunal Constitucional distinto al que es cabeza del Poder Judicial Federal o no, yo la verdad creo que hay buenos argumentos de un lado y del otro, es un debate enorme que también requiere, pero lo pongo porque es uno de estos desafíos y discusiones muy importantes que se reanimó justamente además ahora en todo el proceso electoral. Bien, me quedan 2 laminitas, Pili. Poder Judicial Federal y poderes judiciales locales, y aquí lo quiero poner un poco. Hay temas, aquí es donde me aparto un poco más de estas afirmaciones, si bien las entiendo perfectamente la manera en que están planteadas, y yo trataría de plantear las mías, yo sí por eso decía, no es algo que yo le esté diciendo a los poderes judiciales, es algo que le digo a los legisladores. En materia de gobierno judicial tenemos déficits muy importantes, estoy seguro que Héctor hablará de esto porque es lo que escribimos, por parte del Poder Judicial Federal, el nombramiento de ministros, simple y sencillamente. ¿Por qué no tengo más ministros como Arturo Saldívar, que yo estoy convencido que es el tipo de ministros que el país necesita? Por el tipo de temas que ve, cómo lo resuelve, su sensibilidad de acercamiento social. ¿Por qué no tenemos más ministros así? Pues porque ha habido todo un sistema de nombramiento de ministros que permitió, palabras del ministro Saldívar, que hoy en día haya una mayoría más bien de ministros que provinieron de gobierno. Pues traen un enfoque muy particular y esto sí afecta. Hay un estudio también, así como el que citaba César, que es de los que hay que leer a fuerzas cuando entra uno de estos temas, escrito por 2 autores, Jeffrey Segal y Howard Spade, sobre el modelo actitudinal, cómo influyen las actitudes y las formas de ver el mundo de los ministros. Pues sí es importante quiénes son ministros de la Corte, no nada más el órgano colegiado, ahí está. Quiénes son y quiénes llegan, sí influyen en las votaciones y para dónde jala obviamente el órgano jurisdiccional. Ese tema creo que está. En materia local, pues las designaciones, ¿qué les puedo decir? Si tenemos o podemos criticar el modelo que hay a nivel federal, a nivel local es un despapalle, ¿no? Es decir, hay todo tipo de mecanismos, normalmente donde intervienen las legislaturas locales con propuestas de los gobernadores, pero sabemos muy bien, claro, el país está cambiando, pero sabemos muy bien que los gobernadores llegan a cooptar al Congreso con mayorías y sin ellas. Las mayorías ellos las convierten a fuerza de muchos otros mecanismos de influencia sobre los congresos. No es lo mismo a nivel local de lo que ocurre a nivel federal. Y los gobernadores normalmente logran poner a quien quieren en los tribunales. El nombramiento y crecimiento de la Corte, Héctor va a profundizar en eso, pero lo que queremos con la propuesta es que no haya tanta politización, no haya, ¿cuántas rondas hubo la última vez? 32 rondas de votación interna,
pues eso sí genera un desgaste, ¿no? Como se puede imaginar, y sobre todo no solo eso, los meses previos cuando se viene acercando el nombramiento del presidente de la Corte pues genera sus grupos y empiezan a hacer su grillita interna. Bueno, es todo un tema, no digamos esto que no. Y el nombramiento de presidentes a nivel local, normalmente, ¿para qué les digo? Llega a ser también influencia directa del gobernador, a quien pone de presidente de los tribunales superiores de justicia, ¿no? Los gobernadores. Hay jerarquización interna muy fuerte en la Corte y creo que este es un periodo particular a nivel federal donde eso se puede observar y eso siempre es una amenaza para la independencia de los juzgadores, ¿no? Sabemos de casos en donde el juzgador es removido, es quitado o recibe una enorme influencia. Hay muchos ejemplos, no quiero meterme en uno de ellos porque ya no tengo tiempo. Y también este es un problema a nivel, obviamente, local. En materia de administración, pues está todo el gran tema del Consejo de la Judicatura. Yo creo que hace mucha falta hacer una evaluación muy concienzuda y a detalle. Me encantaría que esto fuera a instancias y detonado por el propio Poder Judicial Federal, no hecho solo por el Poder Judicial Federal. Me gustaría que fuera una convocatoria, un estudio compartido con elementos externos, académicos, sociales, porque sí creo que tenemos problemas en cómo funciona el Consejo de la Judicatura. Y a nivel local, ¿ni qué les digo? A pesar de que había ahí una reforma que no acabó de pasar, el sistema de justicia nacional que creaba que debe haber consejos de la Judicatura en todas las entidades federativas, pues van dos que ya lo eliminaron, ¿no? Oaxaca y hubo una anterior, ahorita se me va cuál es, que están diciendo no queremos consejo de la Judicatura, nos quita presupuesto y nos hace mucho ruido. O sea, tenemos un problema y un problema importante. Presupuesto, este es tema también que da para hablar mucho tiempo. La manera, lo que se da, las cantidades. Creo que el Poder Judicial Federal, con muchos años de insistencia y de presión en ese tema, cabildeo legítimo, ha logrado a través de los años tener un presupuesto considerable, a grado tal que hoy el tema es más bien a ver cómo ahora aplicamos programas de racionalidad y de cierta austeridad. Pero a nivel local no es tampoco la realidad. Son muy desiguales y suelen tener carencias muy importantes para su trabajo. Profesionalización, la carrera judicial. Yo creo que ahí también hay mucho que discutir, que pensar. A nivel federal, pues en el Instituto de la Judicatura Federal ha habido problemas serios, se han quitado directores, hubo venta de exámenes. Un tema es, en fin, esas son cosas quizá de atornillaje y controles no tan complicados, pero si pensamos también que queremos un modelo que no solo sea endógeno, que no solo sean concursos cerrados para personal, sobre todo en ciertos niveles, que se abra a los abogados de fuera que puedan participar, aunque es obvio que no van a ser los que van a estar ganando y entrando de manera mayoritaria al Poder Judicial Federal. A nivel local, pues bueno, las carreras judiciales están en pañales. Héctor hace mucho hizo un estudio muy interesante sobre el mismo, que también para variar yo creo que son de las cosas que hay que actualizar, en fin, pero hay necesidades muy importantes. Y finalmente, y nada más termino ya con porque no lo quiero dejar, ya con esto cerré, en materia del Poder Judicial Federal, la justicia electoral, ¿no? La dije hace rato, con una frase sobre los sismos, pero aquí está. La verdad es que tenemos problemas muy serios, yo creo, ya hoy en día. Esto es materia de otro tipo de temática, pero como es justicia, nada más la subrayo, la justicia electoral. Yo creo que la justicia electoral, si va a venir una reforma electoral, tiene sobre todas las cosas que orientarse a ese tema. Es un mundo donde hay un fenómeno de hiperlitigiosidad, todo se puede impugnar y todo se impugna como estrategia política, ya después nos arreglamos y vemos si convino o no. Hay centralismo en temas centrales por parte de la Sala Superior, hay una forma de resolver que a nadie gusta, no menciono aquí ya el tema de gobierno, de cómo se designan a los magistrados, pero eso acaba teniendo consecuencias en las sentencias y se puede apreciar, y estos son estudios que hemos hecho muy diferentes y en muchos lugares, en las sentencias hay falta de coherencia, es decir, las sentencias no hacen una conclusión lógica de lo que están presentando, sino son muy creativas. Y luego falta consistencia. Cosas similares no se resuelven de la misma manera. Entonces, aquí hay mucho tema. Hoy en día tiene pendientes muy relevantes el Tribunal Electoral, el tema del fideicomiso, de Morena, si lo van a regresar, no lo van a regresar, qué va a suceder. Era un tema delicado, me parece a mí. Ahí está puesta la elección de Nuevo León, que nadie ha hablado de la misma.
hay una impugnación muy seria de uno de los candidatos contra los que quedaron en primeros lugares por el uso justamente que se puso ya de moda de marcas en la propaganda, y que eso, bien examinado, quizá lleva un problema de rebase de tope de gastos y por lo tanto pudiera eventualmente llevar a la nulidad de la elección. Y este es un tema que la verdad es que no está muy en los medios. Está en la elección de Puebla, en fin, una serie de problemas múltiples. Con esto ya terminé y si pongo siempre esto, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro Concha. Como siempre, yo agradezco la extensividad, pero también lo gráfico de tus exposiciones, que me deja sin palabras a mí, desde luego. Ok, paso a presentar al apreciadísimo Héctor Fix Fierro, que no vi aquí en su síntesis curricular, que fue nuestro director hace apenas 4 años. Con eso quiero empezar porque los que estamos aquí sentados, como las coordinadoras, la doctora Marván, la maestra Fabiola Navarro, pues obviamente le tenemos muchísimo aprecio al doctor Fix Fierro y es algo que se tiene que externar, que fuiste nuestro director. Desde luego que es investigador de este instituto, ha impartido y participado en numerosos cursos de licenciatura, maestría y doctorado en instituciones académicas públicas, privadas, nacionales e internacionales. Entre sus temas de estudio e interés se encuentran la reforma de la justicia y los procesos de cambio jurídico en México. Desde luego, es doctor en Derecho y él estudió en Alemania, en la Universidad de Bremen. Héctor, tienes el uso de la palabra. Por favor. Este es el micrófono. Es el pequeño micrófono. Muy buenas tardes. Comienzo agradeciendo la invitación a esta mesa, las coordinadoras, particularmente a la doctora María Marván. Muchísimas gracias. Y por supuesto me complace mucho compartir esta mesa con queridos colegas y amigos. Bueno, creo que la importancia del tema es mayúscula, no voy a decir que mayor que la de otras mesas de este seminario, que es muy oportuno, pero yo pienso que como resultado de las últimas elecciones, pues el Poder Judicial crece ahora como uno de los, no quisiera decir pocos, pero de los contrapesos institucionales más importantes que podamos tener, ¿no? Yo creo que eso es lo que queda en claro. Y que pues es una tarea ingrata tener que decirles que no al presidente o a las cámaras del Congreso o a otras instituciones, pero pues es lo que le toca al Poder Judicial y yo creo y deseo que lo haga y que lo haga con mucho tino. Debo decir que me parece que el Poder Judicial tiene ahora herramientas y capacidades y recursos para hacer ese contrapeso efectivo pues que no tenía hace 30 o hace 50 años, ¿no? Hace 50 años, estoy estudiando un poquito el Poder Judicial de 1968, creo que era un Poder Judicial que hacía su trabajo lo mejor que podía con lo que tenía, pero todos los ministros, jueces y magistrados cabían en este auditorio y sobraban casi la mitad de los lugares. Con eso les digo, digamos, las diferencias en tamaño y en perspectiva, ¿no? Y me parece también que es muy importante que dentro del Poder Judicial exista verdaderamente la convicción de que les toca hacer y actuar como ese contrapeso, ¿no? Aquí no hay un tema de ganar concursos de popularidad. Me parece muy bien esta idea de acercarse a la ciudadanía, que haya legitimidad, que haya comprensión de su labor, pero al final me parece a mí que al Poder Judicial le toca tomar decisiones que en algún sentido van a ser impopulares y van a ser denunciadas como tales, y habrá posiblemente, como las ha habido en el pasado, y esto en otros países también, no solo en México, pues amagos, ¿no?, de juicio político a los ministros y cosas de ese tipo. ¿Por qué? Pues porque no caen bien muchas de esas decisiones. Espero que el Poder Judicial se sienta con la fortaleza, la capacidad y la legitimidad de tomarlas, porque no debemos olvidar lo avasallador que puede ser el poder presidencial con independencia del partido del que venga. Eso creo que hay que dejarlo muy en claro. La segunda cosa que me gustaría decir, y en la que coincido plenamente con el ministro Saldívar, es que el Poder Judicial de la Federación y particularmente la Suprema Corte de Justicia, como están ahora,
funcionan y funcionan razonablemente, ¿no? En sí mismos y en comparación con otras instituciones del Estado mexicano. Quizá no es tan visible, quizá es difícil comprenderlo por sus aspectos complejos y quizás tampoco esotéricos, pero quienes hemos estudiado un poquito esto, pues sí nos damos cuenta de un gran esfuerzo y hay una seriedad institucional que es importante reconocer y mantener. Y en ese sentido, si hay malas ideas o proyectos para hacer reformas, yo estoy en contra. Yo creo que es preferible seguir funcionando como estamos y seguir acumulando experiencia, porque una de las cosas que pasan en este país es no dejamos que las instituciones y los cambios se asienten y al ratito ya queremos renovarlo todo, ¿no? Entonces ahorita el Poder Judicial viene de un proceso de reforma que pues tendrá 25 a 30 años con cambios intermedios y todo eso todavía no acaba de asentarse, todo eso todavía no acaba, a veces creo yo, de entenderse cabalmente, pero esto es algo que viene y en ese sentido llegar y decir no, todo está mal y vamos a hacerlo mejor y desde cero, yo estaría en contra de eso. Dicho lo cual, pues no impide que sigamos la reflexión, ¿sí? Creo que te voy a cambiar. Y los académicos, pues a veces tenemos tiempo de estar reflexionando estas cosas y se nos ocurren cambios posibles y deseables. Si son viables y cuándo puedan ser viables, pues es algo que depende de la política, eso hay que reconocerlo. Y debo decir también que con mucha frecuencia lo que oímos normalmente es, este no es el momento. Casi nunca es el momento de hacer esos cambios. Y yo creo que no es un tema de un ejercicio meramente académico contra realidad. Creo yo que los académicos, sinceramente lo pienso, sí nos alimentamos de alguna manera de la realidad, ¿no? O sea, no estamos inventando objetos metafísicos para una pura contemplación abstracta, ¿no? Lo que pasa es que sí, a veces uno empieza a ver cosas que a lo mejor proyectadas en el tiempo se vuelven importantes, ¿no? Un tiempo que puede ser más o menos largo y aquí habría que decir que la realidad actual del Poder Judicial y de muchas de las cosas que estamos discutiendo se empezó a estudiar por académicos hace más de 50 años. Doctor Fix Zamudio hizo en los años 60, si me permiten decirlo así, y no porque se le hubiera ocurrido a él meramente, lo vio también en otras partes, pues el programa de muchas de las reformas que se hicieron en los 90s y después. No es por decir que los académicos tenemos siempre la razón y que alguien, ¿no? Como diría Keynes, ¿no? Los políticos son prisioneros de algún economista muerto, ¿no? Pero sí pensamos que en algún momento va a haber que enfrentar algunas de estas cosas. Entonces, dicho lo cual, ¿no? Un poco como disclaimer, yo quisiera referirme ya más concretamente a este ejercicio que mencionó el maestro Hugo Concha, que hicimos aquí en el Instituto, 8 propuestas para fortalecer al Poder Judicial de la Federación y completar su transformación. Aquí me acusan de coordinador del documento. La verdad es que la coordinación consistió pues en empujar un poco más el lápiz porque realmente viene de una reflexión colectiva y bueno, asumimos y nos hacemos responsables de lo que decimos ahí y tuvimos hace unos meses la gran oportunidad de intercambiar puntos de vista con el ministro Saldívar. Y después de escuchar ahorita al maestro Concha, creo que debimos haber agregado la justicia electoral, ¿no? Creo que sí hay unos focos amarillos o rojos que habría que empezar a estudiar y entonces pues 8 propuestas se podrían convertir en 9 o 10, en fin, pero eso será más adelante. Yo quisiera hablar nada más de 2 temas y justamente no voy a referirme a la Suprema Corte, coincido en algunas de las cosas que se han dicho. Quisiera hablar de 2 de los temas que están enunciados para la mesa, que son el Consejo de la Judicatura Federal y esta idea de un Tribunal Superior Federal. No lo quiero hacer para justificar de una manera completa las ideas que están aquí. Ustedes pueden leer y criticar lo que pusimos en el documento, sino para ayudar a entender un poquito más la lógica de lo que yo pienso que está ahí y sobre todo contestar algunos malentendidos y principales objeciones. Bueno, en relación con el Consejo,
Creo que hay una visión más o menos compartida dentro y fuera del Poder Judicial, espero no decir un despropósito, de que pues, no ha resultado lo que se pensó o se esperaba en su momento. Hay un clima fuerte de crítica, y aquí la tentación muy grande que hay, y que posiblemente esté por ahí y se oyen algunos rumores, es que hay que desaparecer a la institución, ¿no? Como se han hecho en otros países. En Venezuela, la Constitución bolivariana en 99 desapareció al Consejo, que estaba, pues sí, tenía graves deficiencias, ¿no? Y en otros países donde no ha desaparecido, pues se han hecho constantemente reformas, inclusive en países como Francia y España se han hecho varias reformas importantes, pero no lo han suprimido. Yo creo que en el caso del Poder Judicial de la Federación sería un grave error suprimirlo, porque la pregunta es ¿cuál es la alternativa? ¿Va la Suprema Corte a volver a gobernar el Poder Judicial como se hacía antes de 1994? Es decir, va a haber una comisión de 3 ministros que va a decidir todo lo que tiene que ver con esta institución que ha adquirido pues, unas dimensiones verdaderamente enormes y luego el Pleno de la Corte va a poder, ¿no?, resolver esto. Sinceramente creo que tiene muchas desventajas y muchos peros en los que no puedo entrar en este momento. Entonces, si no es conveniente suprimirlo, si el Poder Judicial de la Federación, por su tamaño y su complejidad, requiere órganos especializados de gobierno y administración que estén fundamentalmente separados de la función jurisdiccional, pues entonces creo que lo único que se puede hacer es reformar el Consejo y pensar cómo se puede hacer un mejor sistema que le dé al Poder Judicial lo que el Consejo en su configuración actual no ha logrado. No quisiera entrar en muchos detalles de qué habría que hacer. Lo que pusimos en nuestra propuesta, creo yo, estoy convencido que sería un poco la ruta que se podría discutir, y es hacer un órgano más amplio y más especializado, porque al final el Consejo tiene varias funciones, ¿no? Tiene la función de gobierno y administración en sentido estricto, tiene la función de regular todo lo que tiene que ver con la carrera judicial, que es fundamental, y tiene también el tema de vigilancia y disciplina, y me parece que son tres funciones realmente que se pueden separar y especializar. Entonces, la idea central de la propuesta, un poquito inspirada por el Consejo colombiano, es crear salas especializadas y con una composición que fuera acorde con esa función. Entonces podríamos pensar en una sala administrativa que no tiene que estar compuesta necesariamente por abogados o por magistrados, ¿no?, que puede ser una función interna respetando la autonomía del Poder Judicial, pero que permita hacer políticas administrativas, ¿no?, y de vigilancia y de contraloría que fueran realmente efectivas. En segundo lugar, la idea de una sala de carrera judicial, esta sí creo yo que tendría que estar compuesta por una mayoría de miembros del Poder Judicial, y creo que sería importante que hubiera miembros externos por diversas razones, y finalmente una sala disciplinaria que pudiera revisar estas cuestiones que a mi entender pues son realmente de tipo jurisdiccional, sería una especie de sala jurisdiccional disciplinaria, ¿no? Y creo yo que este rediseño del Consejo sí tendría que ir aunado a llevar a su término la idea de carrera judicial, porque la verdad es que ahorita lo que tenemos está a medias. Tenemos concursos y exámenes para seleccionar a jueces y magistrados, pero el ingreso inicial al Poder Judicial no es con concursos, ¿sí? Se hace a través de unos exámenes de aptitud y sigue habiendo el tema de relaciones personales que influyen en quién se quede y quién inicia una carrera judicial y puede continuar en la carrera judicial, que es algo que está en manos de los juzgadores. El acceso tiene que ser independiente y objetivo, y jueces y magistrados tienen que poder trabajar con la gente apta que se les asigne de alguna manera y no quienes, ¿no? Estamos todavía en una mezcla entre el sistema anterior que se basaba y que tenía virtudes. Lo que pasa es que era otro país y otro tamaño de poder judicial. Estamos a medio camino entre un sistema verdaderamente objetivo de carrera judicial y un sistema todavía permeado por relaciones personales
incluso pues hasta clientelares, ¿no? Y esto es algo que ha salido periódicamente a la luz pública. Entonces me parece que, insistiendo, sería un grave error, ¿no? Decir que la solución está en suprimir el Consejo. No veo con qué se pueda sustituir que no fuera de alguna manera también algo que tuviera problemas similares a como está. Y luego la idea de este Tribunal Superior Federal, que creo que, pues no sé si no se ha entendido, pero no genera, digamos, mucha adhesión. Miren, esta es una idea en la que insistieron y han insistido mucho pues dos personas que creo que serán respetadísimas para todos nosotros los que estamos aquí, que son el doctor Carpizo y el doctor Héctor Fixamudio. Ellos siempre insistieron y estuvieron de acuerdo en que las reformas de 87 y 94 realmente no estaban completas, que si la Suprema Corte de Justicia se convertía esencialmente en un tribunal constitucional, hacía falta un órgano superior de justicia ordinaria para el conjunto del Poder Judicial de la Federación. Básicamente la crítica central que se hace a esta propuesta, bueno, es que la Corte está funcionando bien, puede hacer todo lo que le toca hacer, realmente no es necesario, la trayectoria histórica, en fin, se dan muchos argumentos, pero de fondo está esta crítica a la famosa guerra de las Cortes, ¿no? Es algo que se ha visto en otros países donde a veces hay un enfrentamiento de distinto tipo entre los tribunales constitucionales y los tribunales supremos ordinarios. Sí, es un riesgo, es algo que ocurre, que puede ocurrir. No es algo fatal, me parece a mí, pero una manera quizá de desactivar esa crítica es decir, a ver, no estamos proponiendo un tribunal supremo ordinario, por eso la idea de superior y no supremo, y puede ser un tribunal cuya competencia derive, como ha sido la lógica de las reformas en México desde los años 50, pues de desprendimientos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia. Los tribunales colegiados nacieron como órganos auxiliares de la Suprema Corte y se ha seguido esa ruta pues descargando muchísimas cosas en ellos. Si se ha hecho bien o mal, pues es algo que se puede discutir. El ministro nos ha dicho que en términos de cargas de trabajo la Corte puede, pero yo sinceramente creo que hay cosas que la Corte no debe hacer. Y una de esas cosas que no debe hacer es, por ejemplo, meterse en la carrera judicial y gobernar al Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura. No es algo que le toque, creo yo, a un tribunal constitucional. No conozco ningún caso en el derecho comparado donde el Consejo de la Judicatura esté subordinado al Tribunal Constitucional. Creo que ahí sí debe haber una separación porque la función de órgano límite que tiene el Tribunal Constitucional creo que no favorece la función del Consejo de la Judicatura. Y debo decir, no es el caso del ministro Saldívar, pero en la Corte muchos ministros siguen teniendo la idea de que ellos son los dueños del Poder Judicial y no entienden la separación de los órganos. Si lo dice el ministro tal o la ministra tal o no, ya es algo que se hace en el resto del Poder Judicial, pues simplemente por esta idea de las jerarquías, ¿no? Incluso en el mismo Consejo de la Judicatura Federal no hay un solo juez, a pesar de que la Constitución dice que hay jueces y magistrados. ¿Por qué? Como un juez que esté en el Consejo le va a dar órdenes, ¿sí?, a señores y señoras magistrados. Entonces ahí está esta idea de la jerarquía que a mí me parece excesiva. Entonces, a mí me parece que un tribunal superior podría tomar funciones como una especie de colegiado nacional, quitarle cosas a la Corte, ¿no? Y entonces revisar, por ejemplo, resoluciones de la sala disciplinaria o laborales, otras cosas. En el marco de la legalidad ordinaria no se va a oponer a la Suprema Corte si la misma Suprema Corte de alguna manera tiene ese órgano como un auxiliar. Entonces, a mí me parece que es una propuesta digna de estudiarse, de profundizarse, de entenderse quizá, y a mí me parece que el hecho de que pues dos nombres tan prestigiados como el doctor Carpizo y el doctor Fixamudio, pues ya nos dicen que había razones importantes para que ellos pensaran y sigan pensando esta idea,
Si no se hace, hay que reconocerlo también, no pasa nada. Insisto y estoy de acuerdo con el ministro Saldívar, la Corte puede, con el trabajo actual de alguna manera, y esto sería simplemente pensar en términos más allá de una arquitectura más convincente. Ya no me meto en los temas de la presidencia de la Corte, de la presidencia del Consejo, también ahí podrán encontrar ustedes ideas discutibles, quizá no viables, pero al final lo que hemos querido hacer como académicos es poner temas en la mesa y repito lo que dije inicialmente, es fundamental ver a nuestro Poder Judicial desde adentro y desde afuera como un contrapeso muy importante que vamos a necesitar los próximos años. No es algo en contra de quien ganó la presidencia o de quien tenga mayorías en el Congreso, porque la democracia implica que el ciudadano manda y decide la composición política, pero recordando a un señor Montesquieu, pues el poder tiende a extralimitarse y necesitamos otros poderes que lo restrinjan, que lo regresen a sus causas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Fix Fierro. Solamente retomo dos aspectos que él ha puntualmente señalado. La parte de la necesaria fusión de contrapeso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cara a los resultados electorales y desde luego de la conformación del Poder Legislativo y el Ejecutivo unipersonal tan fuerte que ha resultado electo. Y la segunda, desde luego, la gran dosis de realismo la cual debe de visualizarse el eventual rediseño de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el doctor Fix Fierro lo puntualizó de manera muy clara a la parte del Consejo de la Judicatura, que desde luego creo que es un sentir común en muchos de nosotros en relación con su verdadera autonomía del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les agradezco a los cuatro. Pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas en el orden en el cual tuvieron su participación. Señor ministro Arturo Saldívar. Muchas gracias. Primero agradezco a mis tres amigos sus amables comentarios. Desde luego que ya en alguna oportunidad, como se dijo aquí, platicamos más bien yo hablé más que ustedes, tuvimos la oportunidad de un intercambio de ideas, pero desde luego, sí fue intercambio, la verdad pero fueron muy generosos, no, fue una sesión muy larga y estuvieron pues ahí todos mis amigos investigadores y fue un diálogo muy constructivo. Agradezco mucho las propuestas, el tono con el que se han manejado todos estos aspectos y las reformas que seguramente tendremos que seguir platicando, porque es verdad, la labor de los académicos es poner ideas sobre la mesa para ir poco a poco evolucionando las instituciones. En nada en la vida, mucho menos en la construcción de ingeniería constitucional, se ha dicho la última palabra o las instituciones son estáticas. Voy a referirme lo más breve que pueda a las preguntas. Pues hay varias preguntas, o incluso esta última, sobre un tema que pues suponía que me iban a preguntar, que es el famoso tema de los sueldos de los ministros y en general del Poder Judicial. Sobre esto quiero decir lo siguiente. Cuando se habla de independencia judicial en relación con las percepciones de los jueces, no se quiere decir que depende de lo que ganemos los jueces, que seamos corruptos o no lo seamos. Esta es una idea totalmente absurda. El que es corrupto aunque gane mucho, y el que no lo es, no lo es. No, el tema es mucho más de fondo. Prácticamente todas las constituciones del mundo que tienen separación de poderes y un poder judicial como se estila,
y nuestras propias constituciones mexicanas a lo largo de la historia han establecido una garantía para los jueces que está en los instrumentos internacionales más importantes sobre independencia judicial, que toda vez que los jueces nos toca ser los controladores de los otros poderes, en principio estos otros poderes no pueden alterar las percepciones de los jueces, porque desde esta perspectiva, por una razón elemental humana, si alguien puede alterar las percepciones o las condiciones de trabajo de los jueces, esa fortaleza institucional para poder controlar lo que los otros poderes hacen, pues decrece o se ve debilitada. Esa es la razón. Y obviamente, como ustedes saben, hay un precepto constitucional que impide que los sueldos de los jueces sean disminuidos durante el tiempo de su encargo. Sin embargo, esto no quiere decir que este debate tenga que darse estrictamente en términos constitucionales. Yo creo, por un lado, al menos es mi posición personal, que debemos estar atentos a ver qué iniciativas se mandan, en qué términos y qué es lo que se tiene pensado hacer con las percepciones de los jueces. Y en segundo lugar, lo que me parece más importante, el tema relevante no son los sueldos de los ministros. Para mí, el tema relevante son las percepciones de miles de servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, de jueces, de magistrados, de colaboradores de jueces, magistrados, de los colaboradores de los ministros. Algunos de estos jueces y magistrados están en lugares muy peligrosos, en que todos los días arriesgan su vida, y lo que tenemos que ver es sistémicamente, como institución, cómo llegaría a afectar una reducción de las percepciones, pero de esos servidores públicos, porque si no, parece que los ministros estamos defendiendo un estatus nuestro, y yo creo, al menos en mi caso, no es así. Lo que a mí me preocupa es el sistema de impartición de justicia federal de nuestro país. Pero creo que debemos estar los ministros muy sensibles y muy abiertos para tomar las decisiones que se deben tomar. Porque si bien es cierto que yo puedo apelar a decir, hay un precepto que impide que me puedan rebajar mis percepciones, también es cierto que no hay nada que impide a que nosotros tomemos una decisión para disminuir nuestras percepciones. Entonces, creo que tenemos que ser sensibles al momento que vive el país y tratar, de acuerdo a lo que se presente, tomar las medidas que sean necesarias. Ahora bien, hay muchas cosas que se pueden hacer en términos de racionalidad del gasto sin tocar las percepciones de los servidores públicos. Ya ahora mismo el Poder Judicial ofreció una disminución en el presupuesto de 5,000 millones de pesos. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Creo que el Consejo de la Judicatura se puede adelgazar de manera importante. Me parece que hay muchas partes en las que puede haber ahorros, con la lógica de que lo último que se tocara pues sería las percepciones de los jueces, de los magistrados, de los servidores públicos. Sin embargo, también es cierto que en democracia pues hay fórmulas para poder hacer cambios, se pueden hacer reformas constitucionales, se pueden hacer reformas legales, se pueden hacer cuestiones de presupuesto. Lo único que yo podría decir en este momento es que desde mi punto de vista personal, lo importante no son los sueldos de los ministros, sino de los servidores públicos del Poder Judicial, y segundo, que debemos estar abiertos y sensibles para las cuestiones que se propongan. En lo cual también me siento con mucha autoridad moral para hablar, porque es algo que yo he dicho desde hace mucho tiempo. No lo estoy diciendo porque haya llegado un gobierno o esté por entrar un gobierno que tiene una idea de austeridad. Yo he coincidido con esta idea de austeridad. Entonces, en ese sentido, mi caso personal, creo que es un tema que tenemos que estar abiertos y que desde luego no tiene nada que ver con la corrupción. Decir que tenemos que ganar bien para no corrompernos, me parece que es algo totalmente fuera
del foco de lo que debe ser no solo la dignidad personal, sino la dignidad de un juez, que no puede estar supeditada la honestidad a si ganamos poco o si ganamos mucho. En segundo lugar, se me pregunta, que va ligado de la mano de esto, ¿cuál es la política judicial de la Corte con el nuevo gobierno? A mí me parece que la actitud de la Corte con este gobierno y con el próximo gobierno debe ser una actitud de respeto, la actitud que siempre ha tratado de tener la Corte con los diferentes titulares del Ejecutivo y con las cámaras del Congreso de la Unión. Creo que es una actitud simple, sencillamente de respeto, no de confrontación. Creo que debe haber diálogo, los poderes tenemos que platicar, hay cosas que tienen que ver con el Estado mexicano como tal, pero cada uno en la esfera de su competencia y de su independencia. Me parece que cualquier otra actitud no sería adecuada. Una actitud de confrontación estéril, pues me parecería totalmente absurda. Una actitud de sumisión, pues me parecería también indigna, inadecuada. Tiene que ser una actitud de respeto institucional. Los mensajes que hemos recibido hasta este momento en la Corte del presidente electo han sido precisamente en esa línea, en una línea de respeto a la Corte, a sus atribuciones y al Poder Judicial. La elección de los ministros. Yo estimo que el sistema de elección de los ministros es adecuado. Quitaría la terna porque creo que genera muchos problemas, pero creo que la intervención de los otros poderes es en la lógica de los pesos y contrapesos. Así que como hemos dicho, hay cosas que no pueden hacer o no deben hacer los otros poderes en relación con el Poder Judicial. Una forma como los otros poderes inciden en el Poder Judicial es a partir de buscar perfiles ideológicos, hay que decirlo, que sean adecuados para quienes en un momento dado detentan las mayorías. Eso ocurre en todos los países y a mí me parece que es adecuado. Bueno, la designación de ministros, me dicen que si la idea sería disminuir el trabajo del Pleno y dedicarnos más a derechos. El Pleno, la Corte se dedica hoy más de 90% lo que hace es a derechos humanos. Lo que yo decía es que quizás una conformación del Congreso como la que se vislumbra hará que los conflictos derivados de acciones de inconstitucionalidad y algunas controversias disminuyan. Si esto fuera así, quizás habría, como me sugieren aquí, que replantear si sesiona el Pleno 2 veces a la semana y las salas 2 veces a la semana. Esto sería algo que se tendría que ir viendo sobre la marcha y obviamente pues se tendría que acordar por todo el Pleno. Sobre la cuestión del mal llamado fuero, que es la inmunidad procesal o es que estén sujetos a declaratoria de procedencia, es un tema muy debatido. Yo creo que el problema es que se ha malinterpretado el mal llamado fuero, se ha abusado de él, pero desde luego que una inmunidad parlamentaria para los servidores públicos es en principio sana y adecuada. Habría que buscar redefinirla para que no se abuse de ella y la gente tenga la percepción de impunidad. Porque decía el doctor Héctor Fixiro con toda razón que los jueces no siempre somos populares. Y eso es cierto, el poder de los jueces constitucionales es en principio contramayoritario. ¿Por qué? Porque los derechos humanos se oponen incluso a las mayorías y muchas de las decisiones más importantes que toma un tribunal constitucional no son populares. Pero precisamente cuando yo digo mayor cercanía a la gente, me refiero a que podamos explicar mejor a la gente por qué esa decisión se tomó. Porque si no, en un país con institucionalidad tan endeble, empezamos a erosionar nuestra legitimidad, incluso habiendo hecho lo correcto. Pero en lo más mínimo mi idea sería que nosotros tratáramos de buscar la popularidad o el aplauso en la gente. Este sería un error garrafal, porque precisamente parte de que no seamos electos de manera popular, que tengamos un plazo fijo,
que tengamos nuestra independencia, etcétera, nuestras prestaciones, se da en que no requerimos la popularidad, lo que requerimos es tratar de hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, pero reitero, en un país que todavía nos falta mucho para avanzar hacia una cultura constitucional, sí es importante que hiciéramos mayores esfuerzos en la Corte para explicar por qué un caso como Florence Cassé fue un caso que benefició a todo el país, a todas las mexicanas y mexicanos, y no fue un caso donde se benefició a una secuestradora extranjera. Ese tipo de decisiones que hace falta explicar de mejor forma. Me preguntan sobre la Ley General de Comunicación Social. No puedo opinar, ya emitimos el amparo por omisión legislativa. Afortunadamente el Congreso cumplió, que ese fue también una buena lección de diálogo entre poderes y de respeto constitucional. Ya se presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley, cuyo ponente es el ministro Fernando Franco. Yo no conozco la ley, aunque la conociera, por razones obvias estaría impedido para poder avanzar, a comentar. Me preguntan qué tan avanzada está la Corte en principio de convencionalidad y si es necesaria una reforma sobre derechos humanos. Yo creo que la Corte está muy avanzada en el control de convencionalidad, constitucionalidad, que aquí lo tenemos prácticamente unido. Lo hacemos todos los días. Yo creo que no se requiere mayor reforma, se requiere simple y sencillamente avanzar en esta línea de seguir desarrollando y protegiendo los derechos. Y ya para terminar, ¿de qué manera la Corte vigila que realicen control difuso y desaplicación de leyes los jueces? Nosotros en la Corte no tenemos la facultad de vigilar los jueces y magistrados, y el Consejo de la Judicatura no tiene atribuciones para vigilar los criterios jurisdiccionales de los jueces y magistrados. Toca a través de un sistema recursal, cuando llegan asuntos a la Corte donde se ha hecho una interpretación indebida a través de un control de convencionalidad, corregirlo y ir estableciendo jurisprudencia y criterios, pero me parece que es muy importante que parte de la independencia judicial es precisamente que en la materia de interpretación jurisdiccional los jueces sean independientes y sean libres. Entre las muchas cosas que se han malinterpretado a lo largo de la historia en el Consejo de la Judicatura es pensar que los consejeros son jefes de los jueces y los magistrados, y pensar que los consejeros se pueden meter en cómo resuelven los asuntos los jueces y los magistrados, salvo que hay un caso de corrupción o un caso que se resuelva sobre constancias que no están en el expediente. Por ejemplo, en todos los demás casos se debe respetar el criterio y la valoración de los jueces. Y ya para terminar, aunque no me lo han preguntado, creo que una de las reformas pendientes que va en la línea de lo que han platicado los compañeros es modificar la formación de los jueces. Tenemos que modificar los sistemas de ingreso, de permanencia, pero sobre todo de formación. ¿Cómo estamos formando a los jueces? Estamos formando a los jueces de una manera tradicional, muy ortodoxa, cuando se están enfrentando a problemas jurídicos, políticos y sociales muy distintos. Y creo que este es uno de los problemas que estamos enfrentando en el Poder Judicial, que ya se comentaron aquí, de estas distintas visiones de lo que debe ser la función judicial, de lo que deben ser los derechos humanos y de lo que debe ser el propio control de convencionalidad constitucional. Me parece que sí hay muchas cosas que hacer en el Poder Judicial, muchas las podemos hacer nosotros, ojalá las hagamos, y otras me parece que pueden seguirse reflexionando y hacer los ajustes que se requieran en el momento en que pues parezca que es más conveniente, sin poner en riesgo cosas de mucho mayor calado, como es que la Suprema Corte siga siendo un poder equilibrador, autónomo, independiente, que defienda los derechos humanos en sus sentencias todos los días. Les agradezco muchísimo su atención y su generosidad. Ha sido, como siempre lo digo, un verdadero placer estar en este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias. Gracias.
Gracias. Doctor Astudillo, por favor. Gracias. Se me pregunta de la clasificación de competencias que usted propuso, ¿qué tanto ocupa lo residual la atención de la Corte? Traigo algunos datos de un libro que acabo de escribir sobre el particular. Miren, en 1995, cuando la Corte adquirió su nueva identidad, conocía en términos cerrados 2.500 asuntos. En 1998, 3 años después, superó la barrera de los 5.000. En el 2011 estuvo en los 10.000. En el 2015 estuvo en los 16.000 asuntos ingresados y en el 2017, que es la última cifra que tenemos, 17.275. De esto que tenemos, lo que yo llamo el núcleo esencial de su competencia, que son básicamente los 3 procesos constitucionales emblemáticos, acciones, controversias y amparos, en 2011 conoció 1.356 y en 2017 3.499. Lo que yo llamo la competencia accesoria, que en buena medida orbita en torno al amparo, en 2011 3.185 y en 2017 9.162 asuntos ingresados. Lo que yo llamo la competencia residual, que son aclaraciones, excepciones, incidentes, juicios federales, todo aquello que es la reminiscencia del papel que antes tenía la Corte. En 2010 conocía 7.265 asuntos ingresados, pero vean, en 2016 10.809 asuntos. Traigo un dato que nada más se los quiero compartir porque va en la lógica de lo que dice el ministro Saldívar. En los 23 años de funcionamiento de la Corte bajo su nueva identidad, el 96.25% lo ha ocupado en el conocimiento de amparos y lo que orbita a su alrededor, contradicciones de tesis, atracciones, inejecuciones, inconformidades, y únicamente, vean, el 3.75% en acciones y controversias. Esto claramente quiere decir que la Corte tiene una preponderancia en el conocimiento del tema de los derechos fundamentales. Si esto lo comparamos con lo que hace el Tribunal Español y el Tribunal Alemán, están en la misma lógica. El Tribunal Constitucional Español, el 98% de los asuntos que conoce se vinculan al amparo y solo el 2% a su competencia orgánica y de control de la ley. Y también el Tribunal Alemán, que su porcentaje está en el conocimiento de los amparos en el 97.22. ¿Cuál es la diferencia? El volumen de asuntos que se conocen. El porcentaje es similar, pero el volumen de asuntos es también muy diferenciado. De tal suerte que aquí también hay 2 posiciones. ¿Por qué me ha interesado ahorita a partir de esto dar estos resultados? Porque sí hay 2 posiciones. Hay quienes afirman, y en ese sentido he escuchado ahora lo que dice el ministro Saldívar y también lo que ha dicho el ministro Cosío, que todo el conjunto de competencias accesorias residuales no impacta de manera sustantiva en la labor de la Corte. Yo en esa parte sí me distancio. Yo creo que sí hay un impacto en la forma como se están decidiendo los asuntos. Voy en muchos casos, voy en el sentido de lo que deciden, pero la forma como decide sí la encuentro que hay algún tema que tiene que ver con lo que también Hugo Concha nos decía aquí en el tema del desempeño y la eficacia. Precisamente la segunda pregunta me dice, la reforma que usted propone, ¿qué temas tocaría y cómo pueden materializarse? Yo nada más voy a puntear esto porque sí tiene que ver con la forma en que está funcionando la Corte, que creo que ahí sí hay algunos elementos para destacar que no está funcionando internamente como lo hacen la mayoría de los tribunales constitucionales. Me parece que es importante redefinir el esquema competencial. Yo creo que si la gran carga es el tipo de asuntos, creo que habría que pensar en una tipología de amparos que claramente la Corte determine que sí van a subir a su conocimiento para determinar aquellos otros que se van a quedar en la órbita de los tribunales colegiados. En segundo lugar, el funcionamiento en pleno y en salas. Es verdad, las 2 salas están marcadas por la ley orgánica y hay una distribución por materias. Esta distribución por materias, desde el Acuerdo General 195, se hizo a partir de disciplinas, no propiamente de materias. Y yo creo que ese es un tema también que valdría la pena, en función que ahora el tema de la convencionalidad y constitucionalidad pasa transversalmente por todas las disciplinas. Creo que ahí también habría la ocasión de pensar si la Corte está funcionando adecuadamente en esta distinción competencial. El tercero, claramente, el sentido de colegialidad. Me parece que hoy la Corte
tiene pocos incentivos para hablar a una sola voz. Es decir, a partir de las 11 voces individuales le cuesta mucho trabajo por distintas consideraciones expresarse en un solo sentido. Uno de los temas que yo critico más ahora es precisamente este. Yo creo que, y eso va también con el modelo de deliberación, un reciente libro muy interesante establece del Centro de Estudios Políticos que los únicos dos tribunales que tienen un modelo de deliberación público, abierto y televisado de todos los que cumplen funciones constitucionales es el Tribunal Supremo de Brasil y nosotros. Todos los demás tienen un modelo deliberativo distinto, más bien privado, en donde una vez que han acordado el sentido de la resolución, salen e incluso ni siquiera exponen el sentido de los votos individuales. Me parece que esta parte de la deliberación pública ha metido digamos, incentivos negativos para personalizar las posiciones y eso también ha hecho un impacto en el esquema de votación. Me parece que la forma como se votan los temas en la Suprema Corte, yo no encuentro un parangón en donde se vota el sentido de los argumentos, se vota a veces el sentido de ciertos párrafos, se votan los puntos resolutivos y al final, por consideraciones que a veces no son muy profundas, se realiza el voto particular. Yo también ahí creo que el voto particular debe definirse y deberían de ponérsele algunas reglas elementales, porque ni siquiera el voto particular está dirigido a temas demasiado importantes, sino que vale para prácticamente cualquier sentencia. Un dato reciente de Castañola y de Saúl López Noriega nos dice que a 2014, digamos, las votaciones de la Corte estuvieron divididas en más de un 50%. Esto me parece que da pues una idea de que la Corte tiene dificultades de hablar en una sola voz. Después se me pregunta cómo. Yo creo ahí sí, en esta parte, que necesitamos, en primer lugar, el perfil de los ministros, que sean perfiles transformadores. Yo solo veo actualmente 2 ministros transformadores en la Corte. Uno que sale en noviembre y otro que sale, digamos, muy posteriormente, de tal suerte que creo que la batuta la tendría que tener el ministro Saldívar como un ministro profundamente transformador. Y en ese sentido, ¿qué creo que hay que hacer? Escribí ahorita un parrafillo para decir qué creo. La Corte necesita reasumir su competencia originaria para después del balance alcanzado en 30 años o en 23, en relación con lo que se esperaba de ella y de haber analizado lo que hoy decide, el tiempo y la estructura que empeña en decidirlo, la calidad y la congruencia con la que lo decide, el margen de discrecionalidad que tiene para decidir dentro de cada proceso constitucional y cada competencia, vuelva a tomar en este periodo de 30 o 23 años una trascendente decisión en torno a lo que busca decidir y marque una directriz definitiva de lo que decide no decidir dentro de este nuevo ciclo histórico que se puede abrir, configurando autónomamente lo que yo llamo su renovado núcleo competencial, en el que claramente se instalen estos 3 procesos constitucionales emblemáticos, pero en donde, como ya lo dije, se precise la naturaleza de los amparos sobre los que debe pronunciarse y delimite la admisibilidad de los medios de impugnación que orbitan a su alrededor. Con eso no quiero decir que la Corte debe decidir menos amparos, sino que debe decidirlo en función de lo que dice también un acuerdo general en 2015. Vale la pena abrir un ciclo de diálogo con toda la estructura judicial del Poder Judicial de la Federación y de todos los jueces del país a través del control ex oficio y el control difuso para que la Corte marque las directrices esenciales y esas sean retomadas por todos los jueces del país, que son los jueces más próximos a la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Astudillo. Doctor Fix Fierro, por favor. ¿Hugo? ¿Sí? ¿Quieres? ¿En su orden? No, la verdad de las cosas es que tengo 2 preguntitas, si quieren las veo después, pero ya es un poquito tarde. Cedo con mucho gusto ya la palabra, Héctor, para poder terminar el evento en hora. Muchas gracias. Bueno, acudiendo a la misma prudencia del maestro Concha, quisiera nada más leer la pregunta que se me hace y contestar muy brevemente. Decía, teníamos entonces en el gobierno del presidente Peña
una Corte Suprema temerosa de contradecir al presidente saliente, y ahora que el presidente electo ha prometido respeto al Poder Judicial, la Suprema Corte va a seguir protegiendo al PRI. Bueno, yo no tengo la percepción de que la Corte actual o futura sea temerosa en ese sentido de contradecir a cualquiera de los presidentes. La Corte pues resuelve lo que tiene que resolver, a veces podemos estar de acuerdo o no con lo que resuelve, muchas veces dar la razón a los argumentos que podríamos llamar del gobierno o lo que uno piensa que es la posición del gobierno. Pues ¿por qué? Pues porque puede tener la razón. En México tenemos un poco el prejuicio de que si viene la autoridad de entrada está mal, ¿no? Pues también hay que quitarse ese prejuicio. Entonces, a veces medir la independencia o el valor de la Suprema Corte simplemente porque contabilizamos cuántas sentencias son en el sentido de lo que quisiera el gobierno y cuántas en contra de lo que pudiera ser esa posición, pues creo que puede indicarnos algo. Los estudios judiciales comparados, bueno, de alguna manera lo sugieren, pero no es una medición. Es muy difícil, justamente el tema de independencia y todo eso es muy complicado. Yo sí creo que si el Poder Judicial es una institución y una institución sólida, pues hará lo que tiene que hacer por las razones que sean convincentes o que generen una mayoría de votos en el órgano que corresponda, y los que estamos afuera pues podemos hacer los análisis que pueden apoyar o dar mayor sustento o criticar lo que se ha resuelto y ver cuál es también la dinámica política. Lo que sí les puedo decir es que cuando a los otros poderes una resolución judicial no les gusta, pues lo hacen saber con mucha claridad. Muchas gracias.